Les damos la bienvenida a Mayo en Movimiento. Somos el primer programa radial del Movimiento Mayo, una organización política del campo nacional y popular con perspectiva feminista. La protagonizamos trabajadores y trabajadoras de distintas procedencias. Esperamos seguir construyendo este programa colectivamente sobre los temas que nos convocan a pensar y a actuar. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Mayo en Movimiento. Estamos en nuestro programa número 36, el día de hoy con Alicia Quevedo, Sergio Quiroga, Martín Ferguson, quien les habla, Eugenio Yáñez. Tenemos un programa con muchos temas que vamos a ir abordando. Vamos a empezar con seguramente el que haya sido el tema de la semana, como solemos decir. Lo habrán escuchado en muchos medios, en muchas radios, en la tele, en las redes sociales, en los medios digitales. Reapareció Cristina en público. Las reapariciones de Cristina en público siempre son muy significativas y a nosotros nos gusta tomarlas como un hito, porque cada vez que Cristina aparece, genera algo a partir de lo que dice, de lo que evoca y porque su propia aparición es un acontecimiento de por sí. Y en este caso fue para relanzar el programa Conectar Igualdad, que ahora tiene un nuevo nombre. Nos va a hablar un poquito de eso Sergio Quiroga, y también hay una mención que ella hace al músico de trap o de cumbia o de reggaetón. Hay algo de esos tres registros en su obra que es elegante. Ella lo llamó elegante que lo que es el nombre completo de Elian Valenzuela. Vamos a empezar por el relanzamiento del programa Conectar Igualdad y después avanzamos con lo otro. Dale vos, negro. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Yo les voy a leer una frase y les voy a dar la pregunta, les voy a hacer una pregunta sobre esa frase. La frase es esta, dice: la educación debe ser costeada por todos y para todos. Yo les diría dos preguntas. ¿En qué año o en qué décadas imaginan que fue dicha esta frase y dónde puede haber sido publicada? La educación debe ser costeada por todos y para todos. No le voy a dejar tiempo para pensar, porque cualquiera que escucha la palabra por todos y para todos, dice esto es kirchnerismo puro, expresamente en la boca de Cristina. Un populista, seguro, Sergio. Populista, lo cual está bueno, pero yo les digo, esta frase es del año 1897, y fue escrita en la revista Anales de la Educación. La revista Anales de Educación, para los que no vienen precisamente del ámbito educativo, es una revista que fundó Sarmiento en el marco de la Dirección General de Escuelas, o sea, en el marco de la provincia de Buenos Aires. Una revista de ámbito educativo de la provincia de Buenos Aires. Fundada en 1858, ¿sí? Cuando toma la Dirección General de Escuelas Sarmiento. Y la directora de la revista Anales de la Educación, cuando esto fue escrito en 1897, era Juana Manso. Juana Manso, que fue escritora, traductora, periodista, maestra y precursora del feminismo, no solo acá en Argentina, sino también en Uruguay y Brasil, fue una de las grandes teóricas de la educación nacional. Yo los invito a todos los que nos estén escuchando y no conozcan sobre la vida de Juana Manso, que puedan interiorizarse, que puedan tener alguna lectura más sobre quién fue Juana Manso, porque es interesantísima su vida, no solo como precursora del feminismo, sino como precursora de las ideas feministas volcadas a diarios o a revistas en esa época, ¿sí? Lo cual no es poco. Si hoy es difícil hablar de feminismo, imaginemos 1890, el contexto en el cual se desarrollan estas ideas. Pero ¿por qué traigo a Juana Manso, que también fue directora de la Escuela Normal Mixta número 1, cargo por el que fue nombrada desde Domingo Faustino Sarmiento en persona, la nombró a cargo de esa dirección, y fue la primera escuela donde se compartían las clases con ambos sexos dentro del mismo aula. Ante
escuelas hombres por un lado, mujeres por el otro. La escuela normal mixta número 1, de Juana Manso como directora, llevaba esa impronta de haber sido la primera escuela en la cual compartían ambos sexos en el mismo aula. ¿Por qué traigo el nombre de Juana Manso? Porque Juana Manso, como bien decía Eugenio recién, se llama o se denomina al programa de Conectar Igualdad, la continuidad de Conectar Igualdad. Este programa de que provee conectividad, equipamiento, propuestas de capacitación, TICs y plataforma virtual para todo el país, un programa federal. Yo digo que ese relanzamiento del programa Conectar Igualdad, recordemos que el programa Conectar Igualdad era el programa no solamente en el cual se repartían las netbooks para las escuelas secundarias en un plan 1 a 1, un alumno, una netbook, que después se extendió a los profesorados, que en las escuelas primarias incorporaba carros digitales, que promovía la igualdad en el acceso a las tecnologías, especialmente a los sectores más vulnerables y populares. Un programa en el que se repartieron prácticamente 5 millones de computadoras, inédito a nivel mundial, que en un momento decían, los mismos de siempre nos decían, en Uruguay ese programa ya existía, el programa Ceibal, pero que en magnitud el programa Conectar Igualdad es muchísimo más grande, fue muchísimo más grande. Ese programa fue relanzado, y fue relanzado con el nombre de esta pedagoga, escritora, Juana Manso. Entre otras cosas, el programa Juana Manso reivindica la soberanía digital, la posibilidad de tener el desarrollo del software libre dentro de nuestro país y promover la industria del software, ¿sí? Es una industria de fábricas sin humo, pero que es una industria que está absolutamente en la cresta de la ola a nivel mundial. La producción de programas educativos y la programa de software y de programas en general, el software. Y que ahora, en esta nueva reversión, si se quiere, en esta nueva versión del programa Conectar Igualdad, permite que se pueda acceder a la plataforma de Juana Manso desde cualquier dispositivo. Y desde cualquier dispositivo en el cual se acceda a esta plataforma no consume datos. O sea, es gratuito 100%, sostenido desde el Estado, pero gratuito 100%. Y quien, como bien decía Eugenio, quien toma la voz en ese lanzamiento o relanzamiento del programa Juana Manso fue Cristina. Está de más que nosotros hablemos de Cristina, lo que significa para nosotros, para cada una de nuestras vidas, y lo que significa en la construcción de un pensamiento que es de avanzada siempre, y que siempre nos permite la posibilidad de pensar y de repensar, y que nos permite la posibilidad de construcción de nuevas políticas. En ese lanzamiento del programa Juana Manso, Cristina, como decía Eugenio, hizo mención a un artista que se llama Elegante, y que Cristina lo bautizó como Elegant. Y que esto llevó a lo mismo de siempre, a tratar de buscarle la quinta pata, a tratar de buscarle los recovecos para tratar de hallar una gota de oscuridad en sus palabras. Así que los dejo con Martín, que mejor que yo les va a hablar sobre Elegante y su fanatismo por este muchachito que recién se lanza a la música. Martín, todo tuyo. Bueno, en realidad yo lo que sí me apasiono, no tanto por la propuesta de Elegante, porque recién la conozco a través de alumnos, de alguno de mis hijos, y ese conocimiento es muy puntual. Sí, me apasiona lo que en lo que derivó, lo que sucedió a partir de las palabras de Cristina. Cristina muy claramente rescata una política pública que recién
Sergio presentaba una política pública muy importante que fue abandonada, que fue Conectar Igualdad, fue abandonada por el gobierno macrista y que ahora encuentra una nueva vigencia con el plan Juana Manso. Y al rescatar esa política pública y lo valioso, y que es un ejemplo de las múltiples políticas públicas que se llevaron a cabo durante su gobierno, justamente señala que una de esas computadoras, de las más de 5 millones que se repartieron en su momento, durante su gobierno, en el plan Conectar Igualdad, llegó a manos de un pibe que la instrumentó para expresar una forma de arte. Eso es lo que dice Cristina, ni más ni menos. Sí señala que esto lo testimonia el mismo chico, ella lo nombra como elegant y es elegante, no importa. Sí, el elegante en varias entrevistas cuenta que con la computadora del gobierno y un microfonito que había conseguido, que valía 1.000 pesos, había hecho esas grabaciones que, como señala también Cristina, ya tienen, entre otras, varias de sus canciones tienen más de 170 millones de visitas en las redes. Esto es lo que se señala, esto es lo que yo escuché. Luego empiezan las represalias. Primero, ¿qué es lo que se quiere? Pues la operatoria, ¿no?, del poder, del aparato del poder, que es infernal, ¿no? Denostar, por un lado, las políticas públicas, fundamentalmente eso. ¿Por qué quiere denostar? Porque, claro, esas políticas públicas tienen muchas implicancias, entre ellas que promueven concretamente que los sectores más olvidados puedan acceder. Ya eso les produce escozor. Luego, porque hay que financiar esas políticas públicas, y para que eso se financie, de algún lugar tiene que salir sangre. Y ellos ven venir que va a ser un lugar de su propio cuerpo. Pero no se alcanza eso, ¿no? Sino que en su operatoria quieren denostar la posibilidad, ¿cierto? Porque empiezan a moralizar a partir de condenar la expresión artística de este chico. Y en la misma operatoria, unir las limitaciones que ellos entienden que tiene esa expresión artística, lo inmoral de su contenido, unirlo a Cristina. Todo por el mismo precio. Quedan en un lugar, como que generalmente les sucede, patético. Porque nada de eso resulta. No resulta para los sectores populares volver a recordar que son sujetos de derechos. No pueden coartar esa posibilidad. No les resulta porque, como discutíamos hace un ratito y Eugenio aportaba, quizás lo pueda profundizar él, no hay una medida moral sobre el arte. El arte justamente trasciende los límites, las fronteras, y se expresa. Pero luego este arte en particular, la de un pibe del cuarto cordón del conurbano, un pibe que pertenece a sectores de los nadies, como lo llamó Eduardo Galeano, que ese pibe instrumente una herramienta que una política pública hace llegar. Después él dijo, no, yo la conseguí porque la cambié por un celular. No importa, esa compu, él dice, fue la que dio el gobierno. Y le da como un valor, inclusive dice, qué lástima que el que me la cambió por el celular no la usó como yo, porque yo lo que hice fue agarrarla y buscar una forma de expresión artística.
y la encontré. Y luego se masificó. Yo no soy quien para juzgar. Sí me encanta un tema de él que recomiendo, por ahí lo pasamos, se llama Turreo. El video me encanta. Pero yo no soy quien para juzgar, ni apreciar, ni sí, como maestro del conurbano, sé que cada vez que cualquiera de estos chicos que viven situaciones tan duras, tan difíciles de existencia, cualquiera de estos chicos, cuando logra encontrar la posibilidad de hacer escuchar su voz, en realidad, para mí, como educador, como trabajador, es un hecho saludable. Luego, lo que tiene para decir puede ser que nos duela, e inclusive no nos guste, puede ser que lo rechacemos, pero no le podemos negar la posibilidad de que lo haga. Y al hacerlo, está liberando algo, porque la palabra libera, la palabra, el arte libera, es un camino, y tiene un camino de desarrollo. Inclusive en su obra se puede ver que comenzó con ciertas pautas y cada vez son más trabajadas esas pautas. Eso pasa con cualquier arte, cualquier expresión artística tiene ese camino. Recordábamos hoy el tango nace en los prostíbulos y después llega a Horas Cumbres, 50 años después, hace un camino, todo arte hace un camino, porque es la expresión del espíritu humano, ni más ni menos. Todo eso se condensó, todo eso es atacado, porque en realidad lo que se está finalmente queriendo destruir es la posibilidad final de expresión, de desarrollo, de educación de los sectores populares. A mí particularmente me produce algo elegante. Yo lo empecé a conocer hace diría un par de meses, tal vez a comienzos de año, porque mi hijo, que tiene 10, me hablaba de elegante que lo que. Es muy linda la historia de por qué él se llama elegante, y él la cuenta en una entrevista. Él se autodenomina elegante porque su mamá, cuando pasaba por la cocina, donde lo veía él desayunando, él lo veía siempre recién levantado, con la ropa de dormir, en pantuflas, y siempre le decía, qué elegante, le decía, qué elegante. De modo tal que cuando él empieza a construir esa voz artística, esa voz poética, podríamos decir, porque en esa expresión musical que es el trap, que es el rap, hay una voz poética. Él se autodenomina, como le decía su mamá, elegante, ¿no? Lo pone con una letra, un guioncito, gante, como empezaron a hacer los chicos ya hace bastante tiempo. Y el que creo que es un apodo que le habían puesto en el barrio, donde él vivía en ese momento. Y él construye su identidad artística de esa manera, sin ocultar su nombre real. Se llama Elian Valenzuela, o Elian Valenzuela. Vos, Martín, hace un rato, fuera del aire, hablabas particularmente de esta relación entre elegante y su mamá, a la cual él suele aludir cuando le hace una entrevista, una nota, los esfuerzos de su mamá para que él pudiera, creo que con 14, 15 años, empezar a costear el hecho de mandar esos temas que él grababa con la compu del Conectar Igualdad, mandárselo a algún productor, y que eso pudiera ser editado con una música, con una estética propia de lo que tiene que ver con ese género musical. Elegante dice que él hace cumbia, pero en realidad dice que él hace cumbia porque lo que él mamó más que nada es cumbia, aun cuando lo que él esté cantando y tocando ahora
ni por el ritmo, ni por la manera de cantar que él tiene, se parezca tanto a la cumbia acá de Argentina, ¿no? No la cumbia colombiana o centroamericana, sino la cumbia que se toca acá en Argentina. Pero él se reivindica cumbiero porque la cumbia es la música de las barriadas populares del conurbano bonaerense y de muchos barrios populares del país. Es la música que los identifica. Y él ahora ha hecho colaboraciones con Pablo Lescano y con muchos músicos populares que sí adscriben más directamente a ese género. Respecto a lo que vos planteaste hace un minutito, Martín, yo lo que traía a colación también en la charla previa era que si había algo que yo había aprendido de Horacio González, que vamos a hablar dentro de un ratito, en una de sus clases. Horacio tenía una materia en la carrera de Sociología llamada Teoría Estética y Teoría Política. Y él, hablando de Maquiavelo, no en realidad del arte, hablando de Maquiavelo, decían en sus clases, él y Rinés y los demás integrantes de la cátedra, que si alguna importancia había tenido Maquiavelo en la ciencia política, había sido que había logrado separarla como un cuerpo teórico y como un discurso y como una construcción o como un lenguaje para entender la vida en común, separarla de la moral cristiana, ¿no? De las formas de pensamiento que emanaba en ese momento de manera hegemónica de la Iglesia Católica. Y Maquiavelo le había dado su propio cauce y sus propias reglas y sus propios contenidos y sus propias palabras. Ese había sido podríamos pensar, el momento fundacional de la ciencia política. De ahí en adelante, bueno, el contractualismo, Hobbes, Locke, Rousseau, en fin, toda la gran tradición de la ciencia política. Lo mismo le cabe al registro del arte. El arte no puede ser evaluado en los mismos términos en que uno evalúa una acción cualquiera, ¿no? Uno dice, bueno, si nosotros que somos docentes, fulanito fue y le pegó a menganito, y uno va y le pregunta, ¿está bien lo que hizo fulanito? No, está mal, no se pega, eso es malo. Bueno, muy bien. Entonces uno enseña una acción moral. Hay cosas que están bien y cosas que están mal. Digo, esa manera de pensar que surge seguramente, o que se alimenta de la moral cristiana, digo, nuestra moral está basada en un 99% en la moral cristiana. Nos hemos apartado en algunas cosas, pero en otras no. No es válida para interpretar una obra artística. Uno podría decir, está bien que Miguel Ángel haya pintado a un hombre desnudo, y no sé si está bien o está mal, no le cabe esa interpretación, esa valoración. Está bien que no sé, que el personaje de Martín Fierro haya matado al negro. Está bien que José Hernández haya escrito eso. Qué sé yo, no está ni bien ni mal, es otro registro, no es un registro que pueda ser medido en esos términos. Y lo mismo pasa con las letras elegantes. Digo, él va a tocar un montón de temas en esas letras, hablando de drogas, de delincuencia, de situaciones respecto de la construcción, de las construcciones de género, que me parece que está bien problematizarlas y discutirlas, por ejemplo, si uno las va a abordar en una clase con sus estudiantes, y bueno, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, uno puede problematizar, así como puede problematizar las letras de tango, por ejemplo, que era el ejemplo que vos ponías hace un rato, Martín. Las letras de tango también tienen una construcción acerca de las relaciones de género. Hay situaciones de violencia de género explícitas en las letras de tango. Un hombre que le da una cachetada a una mujer, que la trata de cualquier cosa porque se fue con otro, en fin. Hay una construcción ahí de género y está bien problematizarla. Lo que me parece que no cabe es pensarla o valorar un lenguaje estético en términos morales. Sí, Sergio, querías aportar algo en este sentido. Dale. En relación a lo que vos decías, Eugenio,
aportar un ejemplo concreto del juzgamiento de una obra artística a través de la moral, y que fue concretamente con la fuente de las Nereidas, de la artista plástica Lola Mora, la escultora Lola Mora, una artista tucumana, y que había sido erigida donde estaba la pirámide de Mayo, y que después que un sector de la sociedad se escandalizó por las escenas de desnudo que tienen las Nereidas, y que tuvo que ser tapada y tuvo que ser sacada del lugar, tuvo que ser emplazada en otro lugar. Y si hoy uno quiere ver la estatua de las Nereidas de esta escultura tucumana, tiene que dirigirse a Costanera Sur. Pensemos que a principios del siglo pasado Costanera Sur era un antro, era un lugar de los bajos fondos de la ciudad de Buenos Aires, y ahí fue emplazada esa escultura precisamente por este juzgamiento moral y tratar de juzgar el arte a través de una moralidad que quizás está ligada a una mirada política, o quizás está ligada a una mirada de la sociedad de la época. Lo mismo le está pasando hoy a Elegante. No podemos juzgarla con estos ojos de moralidad acerca de sus letras, sino que sí podemos, si estuviésemos en un ámbito educativo, poder problematizar sus letras y estudiarlas a partir de esa problematización y lo que esas letras despiertan, pero no de ninguna manera juzgarlo al artista desde su letra. Nada más que eso, aportar un ejemplo concreto de que a nosotros ya nos pasó a principios del siglo pasado con la estatua de las Nereidas de Lola Mora. Perfecto, bueno, muy buen ejemplo. Dale, Ali. No, también aportar que cómo molesta el arte, ¿eh? Y si es popular, cómo despierta horas de televisión y ríos de tinta, cómo molestan las escrituras en las paredes, las expresiones populares, esta forma de comunicarse que tienen los jóvenes a través de la música, cómo molestan las murgas, cómo molesta todo lo que pega un grito, también en lo pictórico, también en otras formas de expresión, y esa molestia es entre comillas, es lo que nos tiene que servir para reflexionar sobre justamente el mensaje que las distintas obras nos aportan. Cómo molestan algunos artistas contemporáneos, escultores, pintores, cómo son tratados de acallar o de ignorar. Se cumple un aniversario del Instituto Di Tella, que se constituyó en un faro para la cultura del mundo en su momento, y que fue cerrado, clausurado por la dictadura de Onganía, para traer esto de que el arte nos hace cosquillas, nos hace pensar y molesta al poder, cualquiera sea. Y por otro lado, que también los partidos políticos van a buscar artistas de diferentes vertientes para integrar sus listas, porque arrastran gente, porque convocan, porque son conocidos y tratan de incluirlos. Bueno, tenemos montones de ejemplos, y no solamente en nuestro país. Por supuesto que cualquier ciudadano tiene derecho a presentarse como una opción política y tener aspiraciones, pero lo que yo quiero llamar la atención es como a veces el arte molesta, levanta escozor en algunos, y por otro lado pretende ser utilizado. Bueno, vamos cerrando este primer bloque. Vamos a hablar con la producción para que nos ponga un tema de Elegante, así también nuestros y nuestras oyentes pueden conocer al artista que estuvo evocando todas estas reflexiones. ¿Qué onda, perro? ¿Vamos a arrancar? Esta la hice pa' los vagos. Hoy me pago el asado, también me arranco el que traje. Caí reempilchado, se regaló un personaje. Voy a tomarme un trago mientras disfruto el paisaje. Los negros estamos bacanos,
no nos comemos el viaje. Tranqui, piola, perfil bajo, con su parla lleva un camuflaje. El negro le manda hasta abajo, siempre activado esperando el mensaje. Y tira si pintan los tiros, y arranca si se pudre el baile. Siempre anda pegando unos giros, el más turro de Buenos Aires. Vamos a delirarnos la plata, llevamos afilada la faca. Mi rancho te tumba la lata, la hacemos y nadie se rescata. Soy abanderado, bandolero, argentino y paisano. Mi compita todos meten mano, los falsos me irritan, los redescartamos. Así es como vamos y así la vivimos. Deportivo de pie a cabeza, natural de naturaleza. Dicen que de abajo se empieza, seguimos en esa. Hoy me pago el asado, también me arranco el que traje. Caí reempilchado, se regaló un personaje. Voy a tomarme un trago mientras disfruto el paisaje. Los negros estamos bacanos, no nos comemos el viaje. Siempre al rin tin tin, el trocho tun tun, la soga el blim blin, alto Robin Hood. Siempre ando con swing, goleo como el Kun, parlante audiokin y la moto stun. Nos subimos al ring, billete de 100, cortando a los giles en una X100. Me quieren venir, vamos a responder, si quieren copiar los ayudo a aprender. Elegante que lo que, vamos a tomar una, que acá ya estamos regrasados. Los cumpas estamos amotinados, los ponchos ya están desarmados, relimados. Cumbia 420 pa' los negros. El más turro. Perro, el verdadero turro. De este Bilardo, ahora sí, Maxi el brother, Juan Music, Criterio Music, pa. Nos fuimos. Y eso sería todo. Gracias. Buenas tardes, quiero agradecer a todas y a todos el personal que está trabajando a full en el vacunatorio de Suteba. Di la primera dosis ahí, la verdad que excelente la atención, excelente el protocolo, el cuidado que nos brindaron, la contención, ha sido maravilloso, tanto en el vacunatorio de Suteba como en la segunda dosis que me tocó dar en Campo 1 de San Isidro. La verdad que el personal se ha portado con nosotros de una manera estupenda. Quiero recalcar lo del vacunatorio de Suteba porque las chicas estaban en la puerta atendiendo a la gente que pasaba para preguntar, indicándoles cómo se tenían que anotar, qué tenían que hacer, cómo eran los trámites. La verdad, las cosas buenas también hay que contarlas. Así que bueno, dejo mi mensaje para que otros se sumen a contar sus buenas experiencias, porque no todo es tan negativo como se ve. Hay muchas cosas positivas y tenemos que dar gracias que tenemos el gobierno que tenemos que nos cuida. Abrazos, besos para todas y todos y todos. Acabamos de escuchar la palabra de una compañera, de Mabel, es una profesora de Fines, que, bueno, como ella lo dice, se vacunó primera dosis en el vacunatorio que funcionaba hasta el viernes en Suteba. Asimismo funcionaba otro en la sede de los compañeros de educación privada, en SADOP. Ambos se han mudado a otro barrio, van a estar en la Unión Ferroviaria, en el Salón de Actos, que queda a 1,5 cuadras de la estación Boulogne. Les decimos esto a las personas que reciban su citación o su turno para ir a vacunarse. Estamos muy orgullosos de haber colaborado, de haber prestado nuestras instalaciones en un momento en que todo se hacía difícil y que necesitábamos empezar a vacunarnos. Así que habiendo cumplido con esta primera etapa y haciéndose ahora cada vez más democrática la vacunación, va a alcanzar a otras personas, van a llegar, están llegando las segundas dosis de todos los que las estamos esperando,
Y acto seguido, como ya estamos hablando de mujeres, en este caso de Mabel, una profesora, de gente grande, de adultos que quieren terminar su escuela secundaria a través del Plan Fines, me gustaría compartir con ustedes la nota de María Seoane en Caras y Caretas. Es la nota editorial y se llama Matria. Fueron las madres de la patria, y cuando se dice sus nombres, se dice libertad. Pelearon como soldadas de la Guerra de la Independencia desde 1810. Dejaron su vida en selvas, llanuras y montañas, en trincheras de barro y sangre. Alimentaron a las tropas, curaron la soledad y las heridas de sus hombres, los propios y los ajenos. Participaron en el escabroso ritual de los guerreros mientras arrastraban a sus hijos con ellas, entre la soldadesca y el barro, entre la sangre y la represión salvaje de las tropas españolas. Fueron madres, espías, amantes, heroínas en las alcobas y en las trincheras, esposas, viudas y concubinas. Luego la nota de María sigue, las aliento a leerla, detalla las mujeres importantes en la vida de Martín Miguel de Güemes, su mujer, su hermana, que las habíamos hablado mucho de Güemes en un programa anterior, pero quisiera decir también que nos estamos acercando a otro aniversario del 9 de julio, del Día de nuestra Independencia, y cuando nosotros hablamos de la historia, no hablamos del pasado. Cuando nosotros hablamos de Belgrano, de San Martín, de estas matrias, de estas mujeres que hicieron la patria, junto a sus hombres, junto a desconocidos también, no estamos hablando del pasado. Hablamos del presente, buscamos en nuestra nacionalidad, buscamos en esa autoestima que quieren empobrecer, que todos los días nos dicen que no somos como otros países, que siempre vamos por detrás, que hacemos todo mal, que somos de segunda o de tercera. Buscamos en lo más profundo de nuestra argentinidad que justamente no es pasado, porque hoy mismo hay cientos y miles de matrias en los comedores, en las escuelas, en los hospitales, en el ámbito público y privado, sosteniendo nuestro país, sosteniendo esta pandemia, vacunando, abrigando, llevando adelante muchos emprendimientos. Y entre esos emprendimientos quiero recordar que el sábado fue el Día del Cooperativismo. Muchas cooperativas de nuestro país, integradas por hombres y mujeres, han encontrado en el trabajo colectivo, en el trabajo solidario, no solamente su forma de subsistencia, sino también una forma generosa y compartida de cultivar la tierra, de fabricar, de ofrecer servicios. En resumidas cuentas, lo que no podemos solos, seguro lo podemos con otros. En el caso nuestro, lo hemos dicho muchas veces, construimos casas. Pero el cooperativismo se trata de eso, de construir, de compartir pérdidas y de compartir ganancias, pero sobre todo de compartir trabajo. Así que saludamos a nuestras compañeras y compañeros cooperativistas, saludamos a las matrias y a los hombres de nuestra patria, y no olvidamos a los que con su sangre ganaron nuestra independencia. Bueno, ya conversamos y hemos mencionado en varias oportunidades a ese imprescindible que hemos perdido, que es llamado Horacio González, un hombre del pensamiento nacional, de la estirpe, de
de esas cumbres que tuvo el pensamiento nacional, como Leopoldo Marechal, Fernández Arregui, Arturo Jaureche, Scalabrini, entre otros. Y Horacio es alguien que tuvo su militancia en la juventud peronista, la gloriosa juventud peronista de los 70, y desde ese lugar se posicionó, y desde ese lugar hizo su aporte como intelectual del pueblo hasta los últimos días de su vida. Es el fundador, entre otros, de Carta Abierta, ya lo hemos dicho, pero que es un grupo de intelectuales que en un momento difícil se presenta a la sociedad y a su modo hace escuchar su voz. Y nosotros rescatamos esas voces, como rescatábamos hace un rato las voces de los artistas populares. Los intelectuales que se meten en el barro de la historia son los que definimos como parte del pensamiento nacional. Y no le temen a ese barro. Y Horacio se comprometió, inclusive como funcionario público, parte de sus saberes y su larga trayectoria como escritor, ensayista, polemista extraordinario. Fue director de la Biblioteca Nacional y brilló en ese lugar, llevando a cabo una tarea y una gestión plural, profunda y de rescate justamente de la cultura y la literatura y de la palabra argentina, que la hay, que existe. Bueno, la relevancia de Horacio tiene esa condición. También es cierto que, lo comentábamos el otro día con Eugenio, a veces no resulta fácil su lectura, pero justamente allí está el desafío, porque al ser un hombre del pensamiento nacional ligado a las voces del pueblo, Horacio nos invitaba a elevar la vara, a ponerla en el lugar justamente que necesita de un esfuerzo de todos aquellos que queremos profundizar, ahondar, acercarnos a entender la realidad y sus complejidades. Bueno, nos habíamos propuesto el programa anterior acercarnos a su pensamiento y yo encontré una nota de él del 21 de abril, un mes antes de ser internado y 2 meses antes de su muerte. La nota tiene algo ya de su título que, si se quiere, es premonitorio. La nota lleva el nombre de Llorar para Adentro y lo toma este nombre de una copla, la copla de una baguala del norte, una baguala argentina, se llama Doña Ubenza, así se llama la baguala, y dice el verso que él toma para escribir: estoy llorando para adentro y me río para afuera. Eso dice la copla. Y es muy, muy actual, muy profunda. Yo invito a la lectura. Esto está en la tecla ñ, es de fácil acceso. Se pone Horacio González, tecla ñ, y esto de Llorar para adentro, y uno puede leerla. Es en realidad sumergirse en una cantidad de ideas que tienen sus complejidades, pero que si uno lee con atención y lo va, como los buenos vinos, así lo va degustando lentamente, oración por oración, párrafo por párrafo, en realidad hay una enorme pedagogía siempre en Horacio. Nos invita a pensar, ese es un acto pedagógico, pero también en cada una de sus oraciones, de sus párrafos, hay allí una mención, convoca a otras lecturas, y tiene
entre otros aspectos, la nota, por su extensión, no quiero abordarla en su totalidad, ni siquiera me siento en condiciones de poder hacerlo, pero sí rescato lo que era una característica de alguien que escribía con tanta intensidad y con tanta riqueza en el lenguaje. Él es como, Horacio era como, entre otras muchísimas cosas, como las que he mencionado, yo lo entiendo como un artesano de las palabras, un artesano que cuida las palabras. Y aquí, en esta nota, ya al final de su vida, quizás sin saberlo, porque él se enferma posteriormente de COVID y tiene un largo camino de sufrimiento hasta morir. Pero en esta nota está planteando justamente rescatar la palabra política. Y es un rescate muy profundo el que hace. Y justamente cómo nuestros adversarios, y en muchos casos nuestros enemigos, que nosotros configuramos en esa forma de hacer política y de utilizar las palabras, ¿no es cierto?, y degradarlas, que es el neoliberalismo, justamente eso es lo que va a discutir Horacio, va a discutir muy finamente, ¿cierto? Y va inclusive a señalar que en el momento en que esta dolorosa realidad que nos toca atravesar, con tantos canallas en torno, producen, él dice algo así como cuando nos mordemos los labios, sentimos un pequeño dolor, ¿no? Y produce un llanto interno, que a veces lo disfrazamos con una sonrisa. Y en ese llanto, él lo rescata a ese llanto como un hecho político. O sea, yo entiendo que, entre otras cosas, lo que está señalando es que la realidad, su complejidad, no hablemos de los sufrimientos que tenemos en torno, pero fundamentalmente la degradación del lenguaje y del hecho político por parte de una derecha siniestra produce un dolor. Es el primer gesto político, es reconocernos en ese dolor, inclusive en estas ganas de llorar, a veces de impotencia. Yo entiendo que de eso nos está hablando. Y desde ese lugar nos convoca, porque en realidad en esa incipiente hecho político que es esa lágrima interna, ese dolor, ese llanto, ese llorar por dentro, ese primer gesto político es el primer gesto de resistencia. Y es el primer gesto también de una posible transformación, porque yo no me voy a quedar con lo que dice la canalla. No me voy a quedar con ese dolor. Inclusive sonreiré por fuera, sino que tengo que hacer de ese dolor la fuerza, lo termina señalando así, la fuerza de la militancia política, transformarlo en un acto político que tenga sentido. Ojo, porque en la nota no se remite solamente a la canalla que actúa desde la derecha y el neoliberalismo. Él señala justamente que aquel político, venga de donde venga, que dice, bueno, con esto que me está diciendo usted, está haciendo política, también se posiciona en el mismo lugar de vaciamiento, del sinsentido, ¿cierto? Invito a la lectura de esta nota, que justamente es una fuente de saberes que él brindaba siempre de una forma muy humilde, más allá de la complejidad, desde una enorme humildad y con un gesto de generosidad. Esos son los intelectuales del pueblo. Sus saberes no quedan encerrados en las torres de marfil, no quedan encerrados entre cuatro paredes con otros sabiondos. No, esos saberes salen a la palestra
se embarran y son brindados al mundo para que el pueblo los tome en sus manos, los reconozca y los salude. Bueno, muchas gracias, Martín. Quería simplemente hacer alusión en función de lo que Martín preparó, a que, bueno, yo lo conocí a Horacio, él fue profesor mío, no quiero adentrarme demasiado en el contenido de su obra, que me parece que Martín ilustró bien con este ejemplo. Simplemente decir que Horacio González era un personaje en sí mismo, ¿no? Como pasa con las grandes personalidades. Me gustó mucho la tradición en la que lo incluiste, la tradición del pensamiento nacional. Me gustaría también hacer alusión en este sentido a Alcira Argumedo, que también falleció hace poco y que también goza de muchas de las virtudes que Martín planteó respecto de Horacio González, y que también compartió una generación de intelectuales y de intelectuales comprometidos con el pueblo, y algo parecido tal vez podemos decir también de Pino Solanas, que partió en el contexto de la pandemia, igual que Horacio, a fines del año pasado. Simplemente agregar que Horacio González era un tipo de una erudición sin par. Yo hacía unos días, el día que falleció Horacio, hace una semana un poquito más, en un grupo de WhatsApp que tenemos, alguien trajo la noticia y yo había hecho como un gesto hiperbólico, dije, Horacio González lo sabía todo, lo había leído todo. Y más allá de la exageración, algo de eso había, era impresionante lo que sabía Horacio González. Impresionaba, digamos, su nivel de erudición. Uno no está acostumbrado a interactuar o a escuchar o a leer a tipos con ese nivel de lectura, ese intelectual absoluto, esa figura del intelectual absoluto. Por supuesto que, como comenté en el blog anterior, en la materia en la cual yo lo conocí, que era teoría estética y teoría política, más que nada él se abocaba a ese cruce entre lo artístico. Más que nada se trabajaban algunas obras de teatro, digamos, podría ser Hamlet, esas obras que son significativas en el tránsito de la cultura y que condensan una serie de significantes y de significados y de sentidos, y Horacio las leía muy bien en clave histórico-política. Horacio era sociólogo, y él marcó una generación de intelectuales que son tributarios de su pensamiento y de su manera de entender lo académico, de entender lo colectivo, de entender lo político, y era un tipo extremadamente generoso. Creo que fue María Pía López que compartió un poquito después de su muerte una anécdota que decía que creo que, no sé si ella había estado en esa camada de alumnos de Horacio, pero contaba que había habido un año en el cual Horacio González dijo que le iba a poner a todos 10. Entonces le puso 10 a todos, y me parece que decía algo así como que había un estudiante que se llamaba Ochoa, y le puso 10 a todos menos a Ochoa, que le puso un 8. Como un gesto arbitrariamente poético. Hay una poética en la obra de Horacio González, por ese trabajo sobre el lenguaje, sobre el sonido de las palabras. Yo conocí palabras leyendo a Horacio González, de más chico, ¿no? Más pibe. La primera vez que leí la palabra asiago fue en un texto de Horacio González. Después, cada vez que volví a leer un texto de Horacio González, reaparecía la palabra asiago. Esos asiagos, diga, no sé, por ejemplo, para referirse a la dictadura o al neoliberalismo de los 90. Horacio González, con ese nivel de erudición y con ese conocimiento, hizo, como contaba recién Martín, algo muy particular. Tiene una obra
muy extensa, prolífica, de un tipo que no paraba de escribir, no paraba de escribir en ningún momento, y precisamente no usaba su pluma, sobre todo cuando escribía para los medios cotidianos en los cuales se expresaba, no usaba su pluma para referirse a los grandes temas de la humanidad, sino que lo usaba para explicar las pequeñas cosas, para tratar de entender las pequeñas situaciones cotidianas, lo que uno a veces conoce como el barro de la política, y no la política con mayúscula, que por ahí hubiese sido un campo que también le hubiese sido propicio para un tipo como Horacio, pero en el cual probablemente no se sentía cómodo. Hay algo de dificultad en leerlo, sí, sobre todo sus libros. Exigen un grado de concentración y de tiempo de lectura, precisamente por esta prosa que bueno, ahora se ha estado discutiendo estos días mucho, si era barroca o no era barroca, o si es justo decir que Horacio era barroco. Yo creo que sí, que era un poco barroco. Que hay adjetiva mucho, digamos, ¿no? A cada sustantivo de Horacio le cabía un adjetivo, y eso generaba una cadencia, digamos, en su escritura que lo hace muy particular, desde lo que tiene que ver con las formas de expresar, las formas de comunicar. Y era un tipo extremadamente cuidadoso de las formas. Era un tipo muy querido, muy querido. En estos días he leído gente apenándose por su pérdida, de todo tipo de signo político, incluso con muchos de los que él polemizaba, como decía R.C. Martí, era un gran polemista, y con muchos de los que polemizaban con él lo han señalado, digamos, como un tipo muy, muy querido, muy querible. Y en esa cualidad, digamos, me parece que daba a la luz una cualidad, perdón por la redundancia, que daba a la luz una característica de él, que es que era un buen tipo. Era un tipo que se notaba que no era un tipo mezquino, no era un tipo que suele pasar en el ambiente de academia, no era un tipo, no tenía grandes ambiciones personales tampoco, era un tipo sencillo, a pesar de su complejidad. Era un tipo muy simple que en definitiva me parece que sí se inscribía muy bien en esa tradición de los grandes pensadores del campo popular. Nos queda un minutito, Ali. ¿Vos querías hacer mención ¿estás por ahí, Alicia? Acá estoy. A lo que ocurrió esta semana en las escuelas con respecto a la promesa de la bandera. Me parecía que era un hecho lindo como para ir cerrando el programa. Bueno, he vuelto a hacer lo que tanto me gusta y lo que más disfruto, que es volver a caminar por las escuelas, a ver a nuestros compañeros y a nuestros chicos en ocasión de clase, a pesar de que haya mucho menos alumnos por el distanciamiento, pero volver a ver el patio de una escuela, la bandera izada, es la verdad una emoción y un mensaje de que lo peor está pasando. Y en esas visitas, las promesas a la bandera de los niños de cuarto año, que a mí me sigue gustando decir cuarto grado, y también de quinto, porque esos alumnos que están en quinto ahora, el año pasado no pudieron hacerlo de manera presencial. Y la verdad que siempre ha sido emocionante esa promesa infantil llena de inocencia y llena de amor del más puro, pero este año hay como unas ganas muy grandes de la familia de acompañarlos, y de acompañarlos de a uno, de a dos, de lo que permite el espacio de la escuela. Cobra una nueva dimensión, como todo lo que a veces tenemos la amenaza de perder,
cobra una nueva dimensión esa promesa de esos labios, de esas mentes infantiles que le hacen a la patria en la forma de una bandera. Así que aprovechamos también para renovar todos nosotros nuestra promesa de lealtad a la bandera y a la patria que ella representa. Bueno, muy bien. ¿No? Negrito, ¿te quedó algo en el tintero? No, si me permiten, me gustaría poner un tema sobre la mesa para el lunes próximo, para el próximo programa. Les dejo un título: Tiago o la lección del mamífero, por Sandra Russo. Tiago Ares, una historia de vida que me parece que podríamos destacar y que me parece que la podríamos compartir. Nada más que eso. Perfecto, negro. Bueno, vamos a estar atentos entonces a ese tema y vamos a ponerlo sobre la mesa la próxima semana. Bueno, nos despedimos entonces de aquí. Les mandamos un gran saludo a todos nuestros oyentes y a todas nuestros oyentes. Nos reencontramos la próxima semana. Los invitamos a buscarnos en las redes como Movimiento Mayo San Isidro. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Pueden dejarnos comentarios o sugerencias. Nos despedimos hasta la próxima.